Bueno, pues bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto que me acompañen este día, bueno, en un horario especial, pero estoy encantada de verdad de tener a este gran invitado, el doctor Alejandro Águila, que para mí, bueno, ha sido una de las personas que más me ha ayudado en mi duelo. Gracias a él, bueno, recibí todo el apoyo para formar esta hermosa comunidad que próximamente ya va a ser una fundación en regreso a casa. Y bueno, el doctor siempre ha estado presente, siempre con su apoyo y le quiero dar las gracias y bueno, aquí voy a describir un poquito todo lo que hace el doctor Alejandro Águila para quien no lo conozca bien. Él es doctor Alejandro Águila Tejeda, fundador y director general de NISAC, Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Él es licenciado en psicología por la Universidad Intercontinental y especialidad en área clínica. Tiene maestría en psicoterapia y psicoanalítica en la Universidad Intercontinental también. Tiene doctorado en psicoanálisis de la Universidad Intercontinental, doctor honoris causa por el claustro doctoral, diplomados en adicciones, avalada por la Secretaría de Salud, tiene psiquiatría y fundación en Ama la Vida también, en introducción a la suicidología por el Centro Familiar para la Integración Familiar de NISAC, tanatología por la Fundación Amor, el Servir Servitium, discúlpeme porque no veo muy bien, ¿no? Calidad de atención para adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Tiene logoterapia por el Centro Familiar para la Integración Familiar. Es conferencista, tiene perito en criminalista, hipnoterapeuta certificado. Bueno, expresidente de la Red Mundial de Suicidología, de Suicidólogos para México, que yo ahí lo acompañé en el vicepresidencia de los sobrevivientes, que ahí estaba con todas las personas que perdimos hijos. También es reconocido como profesor de latinoamericano, experto en prevención y bueno, muchísimas cosas más. También es miembro fundador del Consejo Internacional para la Prevención del Suicidio en el 2023 con CONAPRESO. Y bueno, doctor, con todo este currículum todavía está aquí con nosotros. Le agradezco muchísimo su tiempo, muchísimo, porque va a ser de verdad un tema que todos necesitamos oír. Yo sé que muchas personas que perdimos hijos, sobre todo por suicidio, nos duele mucho este tema, que es va a ser los factores de riesgo y protectores del suicidio, que a veces empezamos a sentir como que esa culpa cuando sabemos que el suicidio se puede prevenir, pero realmente es muy, muy importante que estemos conscientes de todas esas alertas y estemos muy atentos de la salud mental para la prevención del suicidio. Y por eso está aquí el doctor Alejandro Ávila para que nos hable un poquito de todos esos focos rojos. Y bueno, bienvenido doctor y muchas gracias a todos por estar aquí. Al contrario, Anaelsa, muchas gracias por todo tu apoyo. Has sido una gran aliada para todo el trabajo de prevención, atención y posvención del suicidio y del suicida. La verdad es que has tenido grupos maravillosos y se ve reflejado en toda la participación que tenemos hoy en día. A pesar, como bien dices, igual a los horarios en algunos países y otros lugares no es tan cómodo, la gente se sigue integrando, sumando, y esto nos da mucho gusto porque es un tema, como muchos, en la medida que sepamos prevenir, podamos evitar. Les voy a presentar un trabajo que realicé precisamente para esta conferencia con la intención de ser lo más práctico, didáctico y sobre todo dejar en todos ustedes esa información tan necesaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede tener alguien para suicidarse y cómo protegerse, cómo lo protegemos, qué es lo que los puede proteger? Pues aquí la vamos a encontrar en esta presentación y daremos unos minutos antes de las 7 que terminaremos para preguntas y respuestas. Perfecto, doctor. Aquí estamos y ya la pueden ver. Efectivamente, pues nuestro tema, factores de riesgo y protectores del suicidio. Sabemos que la condición suicida es una tragedia que afecta no solo al individuo,
sino a la familia, a los padres y a la comunidad en la cual vivió la persona que decidió quitarse la vida. Es considerado a menudo como un fracaso personal por los padres, amigos, maestros, médicos y psicólogos, que se reprochan a sí mismo muchas veces infundadamente el no haber percibido las señales de alerta. También es visto como un fracaso por la comunidad, pues actúa como señal vívida de que la sociedad moderna a menudo no procura un entorno sano, nutriente, contenedor en el cual las personas puedan crecer y desarrollarse. Por ello, necesitaremos, por supuesto, saber la definición de riesgo. Si vemos la Real Academia de la Lengua, dice que riesgo es una contingencia o proximidad de un daño. Por ello, en la medida que entendamos exactamente esta necesidad de identificar eso que puede causar daño, lo podemos evitar. El autor Freeman, en 1995, dice que el suicidio puede entenderse como una salida final de factores que van a interactuar. Y aquí empezamos a ver la complejidad del acto, la complejidad del hecho. Porque si bien hay factores psicológicos, también los encontramos en la parte de la evolución o etapa del desarrollo en la cual se encuentra el individuo. Y por supuesto, estamos inmersos dentro de una sociedad, de una familia, de un ambiente, de un lugar, de un clima. Entonces, los factores ambientales también influyen muchísimo. Y si agregamos los factores cognitivos, por supuesto que esa parte mental de cómo lo pensamos, qué pensamos, nos contribuye a identificar estos famosos factores de riesgo. Partiendo de que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dice que hay dos factores. Parten de las predisposiciones internas de ciertos individuos a quitarse la vida. Y dos, las circunstancias externas que les llevan a actuar en un momento y lugares determinados. Nosotros en el campo de la suicidología hablamos de factores predisponentes y factores precipitantes. Los factores predisponentes son lo que dice la OMS como esos predisposiciones internas, es decir, la historia del individuo. Y los factores precipitantes serían estas circunstancias externas, que es lo que lleva coloquialmente a conocer como la gota que derrama el vaso de agua. Un ejemplo muy sencillo. Una chica puede querer quitarse la vida porque el novio la cortó, cosa muy común además. Pero eso no es únicamente el factor total. Diríamos que es la punta del iceberg de todo lo que hay de fondo. Por eso en el trabajo suicidológico hay que hacer toda una revisión de historia de vida para encontrar esos factores predisponentes internos que hoy los vamos a conocer. Se han hecho muchas clasificaciones para posicionar o identificar a los diversos tipos de personas que deciden quitarse la vida. Se les ha denominado como esos suicidas desesperados, que hablan un poquito de la condición patológica o impulsiva, con poca tolerancia, muy común en nuestros jóvenes. Aquellos suicidas histriónicos o impulsivos, en donde a veces vemos que el método es poco letal, pero sí puede ser frecuente. Es decir, la intención como tal no es de acabar con la vida, sino mostrar en una forma, diríamos,
florida, muy fuerte, muy intensa, lo que están sintiendo. Los suicidas psicóticos, predominantemente los de que padecen esquizofrenia de tipo paranoide, pues oyen voces, dicen que se quieren, que los quieren matar o que se maten, ruidos intensos, persecuciones, cosas muy intensas que los atormentan en su mente y que es un factor impulsivo para quitarse la vida. Y aquellas suicidas racionales, estaríamos hablando de aquellas personas que pueden estar en una fase terminal de alguna enfermedad, que son personas que sienten que ya acabaron con su ciclo de vida, que se encuentran en la tercera edad o que en una condición en donde no tienen ya un proyecto de vida como tal y racionalmente dicen, yo hasta aquí quiero continuar con vida. Y entonces ya empezamos a conocer en esta lámina los factores de riesgo a los pensamientos suicidas. Créanme, hay muchísimos. Yo les traje los más frecuentes, los que encontramos más en la clínica. En algunas ocasiones, esta enfermedad aguda que puede llevar a una situación de mucho dolor, de sufrimiento, sintiendo que no se acaba ese dolor. Otro sería la enfermedad crónica. Esas enfermedades que desde el momento que se diagnostican, la gente tiene que saber que va a vivir el resto de su vida con ellos, con esas enfermedades. Y a veces esto puede ser muy tormentoso, muy largo de vivir y con muchas condiciones adversas para el funcionamiento cotidiano. El envejecimiento. Muchas personas de la tercera edad, además de estar viviendo una situación depresiva, como lo hemos visto inclusive también, padecen mucho maltrato, abuso, abandono, soledad, la muerte de sus congéneres, situaciones que se van sumando para que en esa vejez ya no se desee continuar. La pérdida personal, y aquí podemos integrar, sumar, cuantificar todo tipo de pérdidas que pueda vivir una persona. Hay unas pérdidas que son, como diríamos, parte del desarrollo de alguien y otras que se dan por circunstancias externas no manejadas por la persona. Si un sujeto perdió a el abuelito, a la mamá, se cambió de casa, alguna mascota también que murió, y una serie de circunstancias que lo enfrentaron a muchos duelos, pues nosotros desde el campo de la suicidología también hacemos un trabajo tanatológico cuando hay una suma de pérdidas, porque hay duelos que se encadenan, es decir, se van integrando uno con otro, con otro, con otro, y como no hubo un trabajo, un cierre, una conclusión, la gente llega a consulta con todo un costal de muchos duelos no resueltos. Cuando hablamos de hambre, estamos hablando de aquellas personas que se encuentran sin una condición económica favorable o en situación de calle, los famosos homeless, que se les llama en Estados Unidos, también no les importa morir y a veces, muchas veces lo intentan y esto hace que estén en constante riesgo. Seguimos con situaciones como de la soledad. Y mucho ojo, es esta soledad que no se busca, que no se quiere, esa soledad que pesa, esa soledad que lleva al sujeto a sentir que nadie lo quiere, que en esa soledad está sufriendo. Y por supuesto no hay esas condiciones para sentirse integrado a, parte de o con un número importante de personas que le rodeen, es decir, esas redes de apoyo. Hemos trabajado mucho esas personas que inclusive estando dentro de un núcleo familiar y una sociedad integrados, se sienten solos. Hay una sensación de vacío, de soledad, pero es percepción interna y no real. Nadie está solo. Sin embargo, hay muchos que así se sienten y esto, por supuesto, hace que en esa sensación de soledad se viva como tal
hay que mostrar, nosotros los terapeutas a veces funcionamos como un espejo que le mostramos cosas que no ve la persona. Yo he tenido pacientes que me dicen que se han querido quitar la vida porque están solos y al momento de hacer una revisión de vida, no, no están solos, se sienten solos, se perciben solos y funciona como si realmente estuvieran solos. Necesitamos contactarlos, conectarlos, vincularlos con la realidad. Cuando hablamos de fatiga, y precisamente fíjense que ayer tenía yo un paciente, un adolescente de 19 años, que me dice que estaba muy cansado, pero yo lo percibía cansado no físicamente, sino cansado emocionalmente. ¿Qué ha pasado con este chico? Este chico proviene de una familia que se desintegró, es hijo único, y los papás están todavía, a pesar de que ya pasó un año de que se divorciaron, siguen peleando y también poniendo al hijo entre la espada y la pared. Entonces, lo que dice el papá lo descalifica a la mamá y lo que dice la mamá lo descalifica el papá y así lo traen desde hace mucho tiempo. Esta fatiga emocional hace que la gente no funcione adecuadamente, deje de hacer actividades, se atormente mucho por lo que está pensando y sintiendo, y si es un síntoma muy importante que hay que cuantificar a situaciones para las que no se perciben preparados. Esa gente que de repente está como en su estado de confort y de repente tiene que cambiar de actividad, tiene que cambiar de vida, de lugar, de trabajo, etcétera, etcétera. Y esto los lleva a dejar lo anterior. Estaríamos hablando de un apego, de una dificultad para desarrollarse, para crecer, para salir adelante y para hacer cambios. Técnicamente, desde el psicoanálisis hablamos de resistencias. La gente nos resistimos a los cambios y por ello justificamos, negamos, evadimos y no nos gustan antes de revisarlos y analizarlos y aceptarlos cuando esto puede ser benéfico para nosotros. Y agregamos este dolor crónico, intégrenlo como un dolor físico o un dolor emocional. Cualquiera de los dos, cuando es de mucho tiempo, muy intenso, la gente lo que quiere es dejar de sufrir. Muchos autores suicidólogos hablan de esa necesidad del suicida de ya no seguir sintiendo lo que siente, que quiere salir de esa circunstancia y ese dolor emocional se acaba apagando el switch, dejando de existir, no continuar con la vida de alguna forma en donde el suicidio es una respuesta o una salida. Y entonces tenemos que irnos a tenemos desde la suicidología lo que llamamos la ruta suicida. La ruta suicida es cómo es que llegamos a actuar algo partiendo desde puntos previos. Ejemplo, primero pensamos en comprar, es decir, un coche. Nos gustan los coches de tal color, de tal marca, etcétera, pero ese pensamiento empieza primeramente a estructurarse en la mente. Ya después hacemos un plan. Cuánto hay que ahorrar, cuánto dinero hay que tener, si lo vamos a comprar a plazo, si lo vamos a comprar de contado, etcétera, en dónde lo queremos comprar, cuándo lo queremos comprar. Pues ahí viene toda la planeación para llegar a la acción, a ese día, ese momento en donde vamos al lugar a adquirir ese
automóvil que pensamos primeramente y planeamos. Igualmente es la condición suicida. Primero se piensa en la muerte, después se planea y por último se actúa. Pero debe ocurrir algo en la mente del suicida. Ahí es donde los suicidólogos entramos profundamente a revisar qué hay detrás de esta planeación. Estaríamos hablando de aspectos, inclusive de personalidad o aspectos constitucionales del sujeto. Empezaríamos mencionando esta capacidad limitada de resolución de problemas. Sí, cuando estamos en crisis, los que son mis alumnos saben, en el diplomado hablamos de esa visión en túnel y que solo vemos el problema, pero no vemos las salidas o las soluciones. En nuestro diplomado hablamos de que alguien en crisis hasta un 60% de capacidad intelectual se disminuye. ¿Sí escucharon bien? El 60%. Entonces podemos ser muy inteligentes, pero en crisis podemos tomar malas decisiones, malas acciones, porque estamos bloqueados y porque la emoción nos invade. Por eso en crisis lo más importante es buscar ayuda. Otros ojos y alguien que esté fuera de la crisis va a ayudarnos más que lo que nosotros podamos resolver. Un trabajo muy intenso que hago yo con mis pacientes es esa parte de enseñarles a manejar adecuadamente las crisis. Las crisis son temporales, no son eternas. Las crisis son un momento en el que hay que buscar soluciones, salidas y ayuda. Y las crisis nos deben dejar un aprendizaje para no repetir el mismo evento o la misma crisis. Cuando hablamos de este abuso de sustancias, sí, las drogas hacen daño, deterioran la capacidad intelectual, la capacidad motora del individuo, la salud integral, independientemente de la edad. Y muchos jóvenes están enfrentándose a las drogas sin pensar en las consecuencias. No quiero hablarles ya del fentanilo, que es una de las drogas hoy en día que está matando cientos, miles de jóvenes en el mundo. Es muy dañina, es muy perjudicial, muy barata y muy accesible. Esto del abuso de sustancias, desde la suicidología lo vemos como conductas autodestructivas. La agresividad. ¿Qué pasa con la agresividad? Las personas, cuando sacan en forma extrema la agresividad, se convierten en homicidas. Y cuando la vierten contra sí mismos en una forma extrema, son suicidas. Por ello, hay que aprender a manejar nuestros impulsos, a identificar nuestros niveles de agresividad y las fuentes de la misma. Todos nos enojamos, sí, pero hay formas de resolver, hay formas de enojarse. Y la acción motora física es la peor. Podemos resolverlo verbalmente. Y ahí es cuando las terapias funcionan. Gente me dice, bueno, ¿cómo que en la terapia nada más hablan? Sí, la palabra libera, la palabra genera catarsis, la palabra hace que empecemos a pensar, la palabra es una forma de resolver cosas y encontrar cosas. Cuando hay un escaso control de impulsos, la agresividad se va a manifestar, nada les va a parecer, todo les va a molestar y están, como decimos coloquialmente, como cerillitos. Cualquier rozón los enciende. Reacciones al estrés postraumático. Esto es un poquito más complejo porque después de un evento traumático, la gente podemos quedar muy sensibles en un estado inclusive de paranoia, pensando, por ejemplo, que nos asaltaron en tal calle, pues ya nos da miedo atravesar esa calle, pensamos que nos pueden volver a asaltar, queda uno sensible por el evento.
Y hablamos de dos vulnerabilidades, la psicológica, que tiene que ver con aspectos de personalidad, y la neurológica, que tiene que ver con el funcionamiento en la forma en cómo el sujeto piensa. Y créanme, hoy en día los neurólogos nos han abierto mucho la mente con todos los avances tecnológicos, en donde ya por el mapeo cerebral, tomografía axial computarizada, potenciales evocados y otros estudios más, se puede encontrar qué área del cerebro es la que está funcionando. Y descubrieron que a alguien impulsivo no le está funcionando la parte frontal, el lóbulo frontal, que es el que se encarga de control de impulsos. Entonces necesitamos los suicidólogos tener conocimiento de varias áreas para hacer una adecuada atención con el paciente. Este círculo le llamé el círculo virtuoso. Aquí ustedes y yo podemos ayudar mucho a las personas. Es hacerles ver cómo algunas áreas de su vida las tienen desprotegidas, poco cuidadas. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si alguien pierde un trabajo y su vida era el trabajo, por supuesto que pierde la mayor cosa de su forma de ser y de vivir. Pero si tiene el equilibrio donde hay otras áreas que lo sostienen, el perder el trabajo no va a ser tan trágico. O perder la escuela, o una pareja, o un familiar. Necesitamos que el área física esté bien. La gente debe estar saludable. Todos los días tenemos que buscar nuestra salud física y mental. Hay que conquistarla día a día. La gente con sobrepeso, por ejemplo, no engordó de un día para el otro. Esa condición que lo llevó a un exceso de peso se fue acumulando, es decir, día a día no fue cuidando su salud. El área física en nuestra salud, por eso abogamos mucho, porque la gente haga ejercicio, que tenga movilidad, que cuide todo lo que come, el aspecto físico, es decir, ese equipo biológico con el que nacemos es con el que vamos a morir, pero en el trayecto se llama vida y si no lo cuidamos, las consecuencias son nefastas. Y siguiente, área familiar. Todos estamos dentro de una familia, pero hay familias caóticas, disfuncionales, violentas, muy problemáticas. Entonces hay que revisar cómo está esta situación. Por ejemplo, yo les comentaba de mi paciente. Yo lo que hago con él cuando no puede resolver, porque es un adolescente, no está en sus manos, calmar la violencia o la rivalidad entre los padres, buscamos que este adolescente tenga otras áreas de vida que le nutran, que le ayuden, porque el área familiar no está en sus manos resolver. El área financiera. A lo largo de la historia, cuando alguien ha perdido el trabajo, por ejemplo, los grandes empresarios que pierden sus negocios, son situaciones extremas que los llevan al suicidio porque otras áreas de la vida no las alimentaron. Área social. Hoy en día le llamamos redes de apoyo, donde te desenvuelves, perteneces a algún grupo, haces alguna actividad social, perteneces a alguna religión, a algún deporte, algo que te haga ser ese ser social tan necesario. Los seres humanos somos seres gregarios. Necesitamos estar en grupo. El área vocacional. ¿Te gusta lo que haces? ¿Te gusta lo que estás estudiando? ¿Te gusta si estás ejerciendo lo que estudiaste o no? Esa satisfacción solo te la puedes dar tú. Un gran porcentaje de mis pacientes son adolescentes que en este año están terminando la prepa y desean buscar algo para la universidad. Y siempre mi sugerencia es algo que quieras, que te guste, que podrías inclusive hacer gratis, algo que te llene, porque va a ser para ti para toda la vida si así lo decides, pero que lo disfrutes.
Elige algo para lo que tengas vocación, para lo que tengas habilidad, para lo que te sientas útil, y eso ayuda mucho. El área mental. Aquí los psicólogos nos lucimos y tenemos muchos test y tenemos el examen mental que hacemos para los pacientes, la entrevista profunda que nos permite identificar psicopatología, etcétera. Aquí yo pregunto, ¿qué tan seguido revisamos nuestra salud mental? Hay gente que periódicamente va y se hace estudios para ver su salud física, pero poca gente va a revisar su salud mental. El área espiritual es área que protege, y no hablamos de religión. Espiritualidad tiene que ver con eso que nosotros somos, quiénes somos y para qué somos, qué proyecto tenemos, qué nos gusta de la vida, cómo nos comportamos, nuestros valores éticos, morales. Todo eso es lo que construye un área espiritual. Entonces, si ven, hay muchos puntos y aspectos. Revisemos en nosotros mismos, revisemos cuando alguien está en crisis, por qué llegó a esa crisis y qué otros factores están libres de conflicto. Y hay diferencias conductuales entre los tipos de tentativas suicidas. Aquí les traje yo dos, el tipo parasuicida y el tipo suicidio frustrado. El primero, normalmente son más jóvenes, mujeres, presentan un conflicto interpersonal, actos impulsivos, lo comunican con otros, método de baja letalidad, intencionalidad baja moderada, hostilidad y psicopatología de carácter. El suicidio frustrado se da más en personas mayores, hombres, con un conflicto interpersonal, actos planeados, aislamiento de los demás, métodos de alta letalidad, intención moderada a la alta, baja probabilidad de ayuda. Subrayen baja probabilidad de ayuda. Los hombres nos atendemos menos que las mujeres, tanto en el aspecto físico como en el emocional. Y para concluir, hostilidad y psicopatología de carácter. Para entender qué tan grande o a qué aspectos demográficos, psicológicos podemos encontrar, normalmente en la población tentativa repetimos mujeres, edades de 15 a 35 años de edad. Esto, fíjense que yo en el tiempo que llevo trabajando en la suicidología, he visto que se va agrandando el cinturón de edades y encontramos de 14, de 13, de 12, 11, 10 y hasta 9 años. Y del otro extremo, 35, 40, 45 y más. Podemos encontrar trastornos adaptativos o de personalidad, conflictos interpersonales. Y mucho ojo, todos podemos tener conflictos interpersonales. La problemática en la población que tiene la tentativa es cómo los enfrenta y cómo los resuelve. Aprender a la resolución de conflictos. Tentativas anteriores. Siempre hay que preguntar si la persona lo intentó una o varias veces antes de ese momento en el que nos llega o que nos consulta. Y ausencia de estos recursos sociales, emocionales y lo que vimos en la gráfica del círculo virtuoso. La población suicida, sí, los varones, se habla de mayores de 45 años y esto es a nivel mundial, aunque en México vemos que la población mayormente es de 19, perdón, de 15 años a 29 años de edad. Trastornos afectivos o psicosis, aislamiento social, enfermedad somática y la enfermedad somática no atendida y antecedentes familiares de suicidio. Este punto me parece esencial. Algunas personas dicen que están bien, pero no, no están bien. Fingen y dan otra cara.
Por ello les traje un videito, dura pocos minutos, se hizo viral y así se llama este cortometraje, Yo estoy bien. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti.
Estoy bien, ahorita no puedo hablar. Estoy en mi casa. Hablamos mañana. ¿Qué Feliz. haces aquí? ¿Puedo pasar? Estoy ocupado. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Hoy no, Andrés. No estás bien. Bien. No estás bien. No estás bien. Sí, estoy bien. Miguel. No estás Sí, bien. estoy bien. No estás bien. Sí, estoy 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 bien. No estoy bien. No estoy bien. Hay personas que todos los días salen de sus casas a sus trabajos, a las escuelas, al mundo, pero con una careta de todo está bien. Creo que este video ejemplifica exactamente qué hay detrás de esta situación: depresión, aislamiento, soledad, vacío, pero una dificultad para comunicar. Dejamos la sala abierta por si hay algunas inquietudes. Con mucho gusto la resolvemos. ¿Qué te pareció, Nilsa? ¿La conocías este video? Ay, no, doctor, me encantó. La verdad que, híjole, cómo dice cosas, o sea, en tan corto tiempo, pero ahí te dice muchas cosas acerca del suicidio porque es la realidad. No veo, o sea, por estar en el celular, a veces dejamos de ver a las personas a los ojos, dejamos de escuchar, ¿no? O sea, sin estar queriendo siempre como que aconsejar, o sea, sino que expresen realmente lo que tienen, la importancia bueno, de empatizar, ¿no? Me encantó. Muchas gracias por De, compartir. de sentir al otro, a la otra, exactamente. Yo creo que este amigo que llega lo estaba sintiendo, estaba percibiendo exactamente, y mucho que le decía, estoy bien, dice, no, no estás bien. Si los Claro. ojos los traía inyectados de lágrimas que querían salir, estaba obstruyéndose expresar emociones, ¿no? Claro, sí, o sea, no, me encantó cuando llegó a su casa porque yo dije, no, ya se suicidó y cuando lo ve y no, la verdad qué bonito video porque eso, yo creo que ahí es un gran mensaje también para todas las personas, ¿no? Que tenemos a alguien así cerca. A mí no pude evitar recordar a mi hijo definitivamente porque yo lo notaba triste y yo creo que a veces, muchas veces los amigos, ¿no? Las personas que están así como que lo ven más es los que pueden también notar esas cosas
de que si no te contestas, si lo notas muy serio, si no, o sea, es así como que, ¿qué te pasa, no? O sea, a veces dejamos pasar situaciones pues muy importantes. La verdad, sí, yo en ese aspecto yo estoy muy, muy consciente de que yo lo veía muy, muy triste, o sea, no triste, muy triste, y yo pensé que era algo pasajero, yo pensaba que era algo que era tal vez un problema que traía la adolescencia, que le iba a pasar, pero nunca pensé que fuera un problema así tan grande de salud mental. Algo que yo hago es siempre cuando percibo tristeza, depresión, soledad, aislamiento, ansiedad, sí le pregunto del 0 al 10 en qué grado está eso que sientes, porque a veces no sabe uno exactamente como bien lo compartes, Anaisa, el nivel tan alto que puede el otro estar sintiendo, porque no estamos en sus zapatos, no estamos en su cuerpo, no estamos en su piel. Entonces tiene que decirnos desde él cómo lo percibe, ¿no? Claro, y que lo digan, porque a Que lo veces no diga. lo dicen, a veces te dicen estoy bien, no pasa nada, y lo ves que sigue saliendo, que sigue su vida, y bueno, piensas como que va a pasarle, ¿no? Pero son cosas que no, o sea, que sí necesitan, yo creo, una mayor atención y tenemos que ser muy conscientes como padres, como sociedad, como todo, porque si tenemos a alguien cercano también, aunque no sea nuestro hijo, yo creo que es bien importante el voltearlo a ver a los ojos y realmente empezar a hacer, yo creo, esas preguntas también tan difíciles, ¿no, doctor? Sí. Sí, por eso, si hay alguna sospecha, como bien lo dices, pues que ya no acude, que no se conecta, que no se vincula, que no hace planes, todo ese tipo de cosas, definitivamente, pues hablarlas, ¿no? Y ya empiezan a preguntarnos si nos hace el favor de leerlas, Ana Sí, Elsa. claro que sí. Aquí te están diciendo, decimos estoy bien por costumbre. Después de que falleció Rafael, yo lo decía a diarios y un sinfín de veces. Y tanto el psiquiatra como la tanatóloga me decían, se vale decir no estoy bien. También están diciendo, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por esta plática también explicada y de manera sencilla. La psicoterapeuta de mi hija me dijo que le diera su espacio, que no estuviera sobre ella todo el tiempo y mi hija también me decía, soy una adulta y ese fue mi error. También le están preguntando cómo se puede formular la pregunta sin que te conteste de mala manera. Cuando hacemos una pregunta, siempre debe ser en un tono amable, en un ambiente favorable, y no importa que nos contesten mal. Inclusive si nos contesta mal, ya hay un nivel allí de agresividad que puede estar escondiendo depresión, pero la pregunta siempre busquemos hacerla amablemente, en un tono de voz agradable, en unas condiciones adecuadas para que la gente se sienta en confianza de responder. Claro. También, doctor, ahí a veces, ahorita que decía la persona de anterior, que la psicoterapeuta le decía que estaba bien su hija y a veces eso pasa, a veces hasta son psiquiatras que los tienen medicados y te pueden decir todo va bien, está bien, porque he visto casos así y que después pasan un día, 2 días y se suicidan. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué riesgo hay en eso? En que a veces tú confías en el terapeuta y que ¿cómo saber si es un terapeuta correcto o si tu hijo no está engañando al terapeuta? Muy, muy buena pregunta. Yo siempre he dicho que en el campo de la suicidología es una labor como de cirugía. Para llegar a ser suicidólogo sí se requiere mucho trabajo, experiencia, conocimiento y sobre todo estas partes teóricas que algunas ya se las compartí el día de hoy, pero sí necesitamos acercarnos a un profesional. Nosotros en el Instituto Panamericano de Suicidología lo que hemos hecho es certificar a las personas que estudiaron diploma con nosotros, intervención y crisis con nosotros, que cuentan con una licenciatura, una maestría o doctorado y que tienen cédula profesional y que están avalados por la Red Mundial de Suicidólogos y el INISAC para entonces tener una gente calificada que pueda dar una buena atención y evitar obviamente estos riesgos. Ok, perfecto. Le preguntan, cuando el entorno familiar está complicado, ¿qué lo puede sustituir o qué lo puede arreglar o atenuar? Aquí fíjate que yo divido dos poblaciones.
Es muy diferente cuando es un menor de edad y que cuando es un adulto. Cuando se trata de un menor de edad, siempre buscamos este enlace con el tío, el padrino, los abuelitos, algún hermano mayor que ya no esté allí, alguien que lo rescate. En dado caso que no hubiera nadie, sí consultamos al DIF. El DIF nos puede dar apoyo para proteger al menor en una casa hogar. Cuando se trata de un adulto, vemos los elementos o las condiciones para lograr esta autonomía e independencia que le permita salir de ese conflicto o de ese ámbito familiar que puede ser caótico. Ok, muy bien. Una También les pregunta más y nos vamos, Anaesa, porque ya tengo paciente, pero con mucho gusto respondemos la última. Bueno, ya no son preguntas, nomás están como comentarios que así le pasó. Su hijo estaba con psicóloga y no se dio cuenta y bueno, que nunca lo vio triste, pero una amiga de él supo, ¿no? Que de un primer intento y nunca lo dijo por pensar que se le pasaría y ya no lo haría. Bueno, pues muchas gracias, doctor. No sé si quiere cerrar con algo más. La verdad Sí, que, bueno, todo lo que nos dijo fue bastante claro, bastante sencillo y yo creo que con mucha información. tenemos que dar otro momento porque se me fue como agua rápido el tiempo, la verdad. Sí. Nada más invitarlos, el 10 de septiembre el Instituto Hispanoamericano de Fisiología va a tener el quinto maratón virtual. Vamos a presentar un documental que se llama exactamente Los que enfrentan el después. Esto tienen ustedes la primicia, no lo habíamos compartido con nadie Ay, y gracias, doctor. queremos que estén en este quinto maratón virtual que es acceso libre y lo pasaremos contigo y con todas nuestras redes para que estén atentos. Y bueno, los esperamos el 10 de septiembre en nuestro maratón. Ay, pues Un muchas encanto. gracias, doctor. Y también lo vamos a tener por acá el 22 de agosto, 21 y 22 de agosto en el Congreso de Ciudad Obregón. Es Sí, totalmente gratis de la funeraria Robles, entonces también por acá vamos a estar. Me da con muchísimo gusto porque ya lo voy a poder conocer en persona. Y bueno, doctor, gracias de verdad por estar aquí cuídense con mucho. nosotros. Gracias por todo y Un vamos a tener abrazo. que tener más tiempo para la próxima. Gracias a Así todos es. por estar Gracias a todos aquí. por conectarse. Bye. Gracias, bye.